Saludos mis queridos amigos y mis queridos hermanos, donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad del mundo, un saludo para ustedes. Hoy les traigo un nuevo video que tiene que ver con la palabra de Dios y con sus enseñanzas, Así que en el nombre de Jesús les invito pues a que tengamos una oración. Eterno Dios y Padre, rogamos en el nombre de Jesús que nos dirija con tu Santo Espíritu, que tus santos ángeles mantengan todo este sector, Señor, tranquilo, sin bulla alguna, oh Dios, para yo poder grabar. Padre Santo, te ruego en el nombre de Jesús que tu presencia se haga manifiesta. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Mis queridos amigos, les invito pues a que sigan viendo este canal. Este canal se llama Análisis y Disertaciones Proféticas Base Bíblica. Es mi canal. Allí van a encontrar ustedes todo lo relacionado con profecías y eventos de los últimos días. Todas las enseñanzas que la palabra de Dios enseña. Todas las enseñanzas de los profetas, como el profeta Daniel, como el profeta Juan del Apocalipsis. Allí vamos a encontrar y van a encontrar ustedes toda una serie de videos relacionados con la palabra de Dios. Así que les invito pues a que se suscriban al canal. Muy bien, vamos a hablar hoy acerca de la persecución o la gran tribulación que dijo Jesús. Recordemos una cosa muy importante y muy interesante, ¿no? Vamos a ver que la persecución es un elemento antagónico que realmente pues se presenta por causa de la palabra de Dios y que ha subsistido a través de todos los tiempos de la historia de la humanidad. Vamos a ver algunos textos que nos indican lo que dijo Jesús. En el libro de Apocalipsis, nosotros leemos lo siguiente en el capítulo 2:10 de Apocalipsis. 2:10 de Apocalipsis dice lo siguiente. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Vemos acá que el mismo Señor Jesucristo dijo que era inevitable que viniera la persecución por causa de su palabra. En San Juan 15:20 leemos también lo siguiente. San Juan 15:20 dice, acordaos, dijo Jesús, de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dijo Jesús, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahí vemos que el mismo Señor Jesucristo fue perseguido. ¿Por qué? Fue perseguido porque Él era el Hijo de Dios. Y Él traía un mensaje de salvación, un mensaje de salvación. Traía las buenas nuevas para un mundo que estaba en oscuridad. Traía buenas nuevas para las almas que estaban presas por Satanás. Traía buenas nuevas para curar, para sanar y para hacer volver el corazón de los hombres hacia Dios. Pero vemos que Jesús sufrió muchísimas persecuciones e incluso desde su mismo nacimiento Jesús sufrió persecución. Jesús tuvo que huir a Egipto. Los padres de Jesús tuvieron que llevarlo de Nazaret hacia Egipto porque Herodes quiso destruirlo. Pero detrás de Herodes estaba pues el príncipe de las tinieblas, que era el diablo. Ahora, eso lo dice el Señor Jesucristo. También el apóstol Pablo dice en el libro de Segunda de Timoteo, dice lo siguiente. Segunda de Timoteo en el capítulo 3 y versículo 12. Dice allí, 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El Señor Jesucristo también lo dijo cierta vez. No he venido a traer paz a la tierra, sino a espada, porque ahora he venido a poner al padre contra la madre, a la madre contra el hijo contra el padre y el padre contra el hijo. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios. Muy bien.
Entonces, como habíamos dicho, pues la persecución por causa de la palabra de Dios es un elemento antagónico que ha subsistido a través de todos los tiempos de la historia de la humanidad. Allí vemos entonces, desde en el principio de la creación, en el principio, cómo Caín, el hijo mayor de Adán, se levantó contra su hermano y le mató. Eso lo encontramos en Primera de Juan. Vamos a buscar acá, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 3 y versículo 12. Dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Vemos allí pues la gran diferencia que hay entre una cosa, entre la verdad y el error. Entonces, el error siempre ha perseguido a la verdad. La injusticia siempre ha perseguido a los justos, a los que quieren vivir una vida piadosa, una vida santa. Muy bien. En Apocalipsis 12:17 leemos también lo siguiente. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí vemos también cómo el diablo se aira contra quienes. Primero, el diablo se airó contra Cristo en el cielo y luego se vino a hacerle la guerra a Jesús cuando nació. Trató de destruirlo. ¿Por medio de quién? Por medio del Imperio Romano, cuyo representante para entonces era Herodes, quien quiso matar a los niños, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años para abajo, con el propósito de que en esa masacre cayera también el recién nacido Hijo de Dios. Y vemos que no lo pudo lograr porque Dios protegió a su hijo. Muy bien. Ahí vemos pues cómo el enemigo de Dios siempre ha venido causando perplejidad. La persecución como señal de la segunda venida de Jesucristo. El Señor Jesucristo, desde el Monte de los Olivos, le explicó a sus discípulos que era necesario que viniera la tribulación primero antes de que viniera su segunda, antes de que Él apareciera por segunda vez en este mundo. Vamos a ver qué dice el mismo Señor Jesucristo. En el libro de San Mateo leemos lo siguiente. San Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22. Dice lo siguiente: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí vemos que el Señor Jesucristo dijo que iba a venir una persecución, que después de su partida y después de la partida de los discípulos de este mundo, entonces iba a venir una terrible persecución sobre los fieles, sobre todos aquellos que habían aceptado el conocimiento de la verdad y que habían aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Quién iba a hacer esta persecución? Ahí lo dice Apocalipsis 12:17, que el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto de la iglesia de Jesucristo. Como no pudo destruir a Jesucristo y como no pudo hacer que los discípulos desistieran de seguir a Jesús y de entregar sus vidas a Él, a pesar de que los mató, a pesar de que los torturó, a pesar de que les hizo pasar por tanta angustia, los discípulos todos permanecieron fieles y leales y murieron fieles a su Señor. Vemos allí entonces que dice claramente que iba a venir luego una tribulación como nunca la había visto. O sea, Satanás iba a desatar todos sus demonios contra la iglesia, la posiglesia, después de los discípulos y después de la partida de Jesús de este mundo al cielo. Entonces dice, si leemos desde el versículo 24, que viene hablando acerca de las señales, porque esta es una de las señales de su segunda venida, y dijo: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? Vendrá el fin. Así estaba escrito. Entonces continúa diciendo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel,
el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Y ahí es donde entra entonces, es que el Señor Jesucristo, entonces, aparte de las escenas que él estaba viendo, que sabían que iba a ocurrir después de su crucifixión, o sea, 70 años más tarde, entonces el Señor en visión profética abarca los siglos que iban a preceder después de la partida de la iglesia apostólica de este mundo. Y añade entonces, porque habrá entonces gran tribulación con cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahí vemos pues lo que el Señor Jesucristo dijo con respecto a la persecución. Ahora preguntémonos, ¿a qué persecución se estaba refiriendo Jesús? Sí, ¿a qué persecución se estaba refiriendo Jesús cuando habló estas palabras? Vamos a seguir analizando. Según lo que dice el profeta Daniel, vamos a ver en el capítulo 12 de Daniel, capítulo 12 del libro de Daniel, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, ni la habrá. Vemos acá que el profeta Daniel, que vivió siglos, muchos siglos antes de que Jesús naciera, y antes de que existiera alguno de los apóstoles, entonces había especificado que también iba a venir una persecución a nivel tal vez regional en cierta época del mundo. Vamos a seguir leyendo. Entonces, ahí dice el profeta Daniel que en aquel tiempo, o sea, él hablando allá en su tiempo, 600 años de Cristo, para estos tiempos, dijo, en aquel tiempo se levantará Miguel. Recordemos una cosa, que cuando Jesús se fue de este mundo al Padre, se fue y se sentó a la diestra del poder de la majestad en los cielos, que es Dios. Y desde allí Jesús está sentado y está intercediendo por la humanidad. Desde que Jesús se fue de este mundo al cielo, fue para interceder por su pueblo, por su iglesia y por toda la humanidad. Muy bien. Por eso hizo, en aquel tiempo se levantará Miguel. Eso indica que esa persecución que habla Jesús, esa tribulación que habla Jesús, que iba a venir y que no iba a haber otra, y no ha habido otra en el mundo como la que va a venir, no era para el tiempo de los discípulos, aunque en el tiempo de los discípulos pues hubo persecución. Desde el tiempo en que gobernó Nerón, todos los discípulos de ahí en adelante y todos aquellos gobernantes de turno persiguieron a la iglesia primitiva. Y ahí vemos que casi todos los discípulos pues murieron bajo el imperio romano pagano. Prácticamente muchos de ellos fueron torturados y muchos de ellos fueron acusados vilmente. ¿Por qué? Porque creían y habían aceptado la verdad de Dios. ¿Quién hizo todo eso? El diablo, a través de sus secuaces. Muy bien. Según lo que Daniel profeta señala, es que dicha persecución estaba predicha para los últimos días y no para los tiempos apostólicos. Eso lo hemos dicho ya. Eso pues, lo que realmente el Señor Jesucristo dice acá es que va a haber una mega gigantesca persecución. Ahora, por eso dice, una persecución cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Imagínense ustedes cómo sería esa persecución, cómo sería esa gran persecución, esa gran tribulación por la cual a través de todos los siglos iba a pasar su iglesia. Ahora, hagámonos una pregunta.
¿Cuándo y dónde se cumplió esa persecución? ¿Será que todavía está en el pasado? ¿O será que ya se cumplió, se está cumpliendo ahora o se irá a cumplir después? Vamos a ver qué dice la Escritura. Recordemos entonces las palabras de Jesús. Si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Apocalipsis 12:17 dice, y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de ¿qué? De la descendencia de ella, los que guardan ¿qué? De los que guardan los mandamientos de Dios. Vemos allí pues que la persecución es un medio que el enemigo de Dios y el enemigo de toda alma utiliza con el objetivo de causar terror, de causar dolor y de causar todo tipo de perplejidad, con el objetivo de hacer desistir a todos aquellos que traten de buscar a Dios y de apartarse del error, de los malos caminos y de toda perturbación que Él ha hecho en este mundo. Muy bien. Vamos a ver acá algo muy importante, ¿no? En Apocalipsis 12:17, que ya lo hemos leído, pero vamos a volverlo a leer porque es necesario. 12:17 dice lo siguiente. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí dice que se fue a hacer guerra contra ¿quién? El dragón. Satanás se fue a hacer guerra contra ¿quién? Contra la mujer. Muy bien. En las Sagradas Escrituras, la figura de una mujer virgen, representa a la iglesia de Dios. Siempre y cuando sea una mujer virgen y pura, representa a la iglesia de Dios. Vemos allí María, por lo menos la madre de Jesús, fue una mujer virgen, una mujer pura, una mujer virtuosa, símbolo de la iglesia pura de Dios. Vamos a ver cómo lo señala las Escrituras. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo enseña de la siguiente manera. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. 11:1, Primera de Corintios. A ver. Busquemos acá. En Segunda de Corintios rectificó 11 y versículo 1 dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Ese es el símbolo de la iglesia de Dios. Una mujer pura, una mujer virgen. En Apocalipsis 21:9 también hay una representación de lo que es la iglesia de Dios. Apocalipsis, leemos 21 y versículo 9. Dice, 21:9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Vemos allí entonces que se está refiriendo a una mujer pura, a una mujer virgen. Se está refiriendo a la iglesia de Dios, al conjunto de la iglesia de Dios aquí en la tierra, que todos los que salen del error, todos los que salen de la superstición, todos los que se apartan de los malos caminos, todos los que se apartan de la injusticia y buscan a Dios, entonces son considerados como la iglesia de Él, como su iglesia, una iglesia pura, una iglesia sin mancha. Muy bien. En Apocalipsis 17 vemos entonces lo contrario. Apocalipsis 17 y versículo 1 vemos lo siguiente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas
y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Vemos acá que aquí a esta mujer se la cataloga como la gran ramera. Dice, la que está sentada sobre muchas aguas, con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó al espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Muy bien. Aquí vemos entonces que a Juan se le presenta la otra cara de la moneda. Se le presenta a una mujer vil, a una mujer ramera que representa al sistema opuesto al sistema de Dios. Dios tiene su sistema, Dios tiene su evangelio, Dios tiene su verdad, Dios tiene su sistema para atraer al mundo hacia Dios, para sacar al mundo del pecado. Pero el diablo también tiene su sistema y en este caso tiene un sistema religioso falso, un sistema religioso corrupto, un sistema religioso lleno de error y lleno de blasfemia. Esa es la iglesia de Satanás en este mundo. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que dice Juan en el Apocalipsis capítulo 12 y versículo 4. Apocalipsis 12 y versículo 4. Dice Juan lo siguiente. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahora escuchen lo que dice. Y el dragón, o sea, Satanás, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciere. Aquí dice que Satanás se paró frente a la mujer para devorar a quién, a su hijo tan pronto como naciere. Aquí se está refiriendo a ese nacimiento virginal que se llevó a cabo cuando vino Jesús a este mundo a través de María y a través de José. Pero vemos cómo el diablo le hizo frente a la iglesia con el objetivo de destruir al niño Jesús. Y continúa diciendo, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora dice lo siguiente, vamos a seguir leyendo. Vemos acá entonces en Apocalipsis 4, Apocalipsis 12, 13 y 14, dice lo siguiente. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, o sea, Satanás fue arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, o sea, persiguió a la iglesia de Dios, que había dado a luz al hijo varón. Y continúa diciendo entonces, hasta el versículo 16 dice, y se le dieron a la mujer 2 alas de grande águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. Escuchen bien, en donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer aguas como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí se está refiriendo a las grandes persecuciones que a través de todos los siglos y de todas las épocas la iba a pasar la iglesia de Dios. Los amargos tragos de ese cáliz venenoso de la persecución atizada por el mismo diablo, con el objetivo de raer el cristianismo de sobre la faz de la tierra, con el objetivo de impedir que la gracia de Dios entrara a este mundo y entrara en los corazones de los hombres, para de esa forma entonces tener a la humanidad sumida. Recordemos que él se hizo llamar, él arrebató a Eva, arrebató de las manos de Eva y de Adán el trono de este mundo y se hizo llamar el príncipe de este mundo. Ahí podemos nosotros ver que cuando Jesús vino a este mundo había toda clase de males, había enfermedades, había toda clase de males y toda clase de enfermedades, había muchos endemoniados, había gente que tenían muchos demonios, como los endemoniados de Gadara.
¿Quién estaba al frente de todo eso? Estaba el mismo Satanás en persona. Muy bien. Ahora, continuamos leyendo. Aquí dice claramente, y dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer, o sea, la iglesia, huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Ese era el periodo de persecución que iba a venir sobre la iglesia de Dios a través de todos los siglos. Durante 1260 años de persecución, casi más de 1000 años, fue dedicado la iglesia de Dios en todas las épocas, en todos esos años, pasó por innumerables pruebas, por innumerables tragedias. Podemos recordar la época de la Reforma. En la época de la Reforma, el paganismo, la iglesia romana, pagana, tenía sumido al mundo en la oscuridad. ¿Por qué? Porque el paganismo vio que de triunfar la iglesia de Dios, de triunfar el cristianismo, entonces sus altares, sus reliquias, sus negocios, sus supersticiones, toda aquella clase de corrupciones que había en el clero de esa época, entonces se iba a venir abajo. Era un sistema que estaba implantado, era un sistema que el mismo diablo había implantado con un manto de religión y tenía al mundo sumido en el error. Cuando llegó la Reforma, entonces la Reforma comenzó a traducir las escrituras, a darle las escrituras al mundo, y fue así como el mundo fue despertando y se fue dando cuenta de que el clero de ese entonces, la iglesia romana para entonces, tenía los espíritus sumidos en la ignorancia con el objetivo de que no vieran la luz, con el objetivo de enseñorearse de ellos y mantenerlos esclavizados en el error. Eso trajo como consecuencia que cuando las personas comenzaron a leer las escrituras y comenzaron a darse cuenta, comenzaron a emigrar del error a la verdad. Y como el paganismo vio que estaba perdiendo adeptos, entonces, como no pudo de otra manera volverlos a traer, entonces utilizó ¿qué? Utilizó el sistema persecutorio. Y vemos allí a través de la historia cómo en el siglo IV, en el siglo VI, hasta el siglo XVII, vemos cómo las persecuciones fueron en masacres, pueblos enteros fueron masacrados, iglesias enteras, las almas que estaban esclavizadas salían del error, pero entonces eran perseguidas. El clero para entonces hizo todo lo humanamente posible para destruir a la iglesia de Dios. Y entonces se desató la terrible persecución. Y esa persecución, dice la escritura, que iba a durar por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio. Y si lo llevamos al cómputo, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo? Bueno, cuando nosotros por lo menos sumamos, ¿no? Un tiempo representa un año de 360 días. 2 tiempos significa 2 años, que son 720 días. 720 días. Medio tiempo serían 180 días. O sea, un total de 1260 días. Pero ahora, si llevamos estos días a años, porque realmente pues es el periodo profético. El periodo profético es de días a años, también sustentado por lo que las escrituras dicen. Si nosotros leemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 4, allí vamos a ver las reglas de interpretación que Dios mismo le dio, que el mismo Dios dio para entonces. Leemos el libro de Ezequiel en el capítulo 4. Capítulo 4,
leemos allí versículos 4 y 6. Dice lo siguiente. Dios le dice a Ezequiel, y tú te acostarás sobre... Vamos a leerlo desde aquí, desde el capítulo 4, versículo 1. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arrietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar del muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y serás en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Aquí vemos prácticamente lo que Dios le dijo que profetizara a Ezequiel contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Judá, un cerco que iba a venir. Ahora Dios le dice en el versículo 4, y tú te acostarás sobre el lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número, escuchen bien, el número de los días que duermas sobre ella llevarás la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tu maldad a la casa de Israel. Vemos acá que el principio de día por año, o año por día, era igual. Un día, entonces, en la profecía es equivalente a un año. Un tiempo, entonces, es equivalente ¿a qué? A un año. Y un año trae 360 días según el calendario hebreo para entonces. Un año de 360 días. Entonces, si sumamos 360 días más un tiempo que son 360 días, dos tiempos que son 720 días y medio tiempo, 180 días, eso nos da un total de 1260 días o años de persecución por la cual iba a pasar el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál fue el elemento perseguidor en todos esos fenómenos persecutorios que se dieron contra el pueblo de Dios? Roma fue el elemento, siempre Roma fue el elemento persecutorio que se dio. Recordemos, todos los discípulos fueron perseguidos por Roma pagana. En Apocalipsis 12:3 leemos lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 3. 12:3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Ahora dice el versículo 4. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar o destruir a su hijo, tan pronto como naciera. Vemos allí entonces que el dragón en las escrituras y en la profecía primero representa a Satanás. En segundo lugar representa al imperio romano pagano. A ese imperio romano que subsistió como gobierno político en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles. Pero que ese gobierno pagano, iba a desaparecer e iba a resurgir una nueva Roma con otro nuevo disfraz, con un disfraz de cristianismo más moderno para el tiempo. Ahora, en Apocalipsis 13:2 leemos también lo siguiente. Apocalipsis 13:2, leemos acá lo que dice las escrituras. 13:2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. El dragón, o sea, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vemos acá que ese dragón
ese dragón pagano que representaba a Satanás y que representaba al imperio romano pagano, iba ahora a ceder su puesto a otro ente religioso, para que siguiera llevando entonces las riendas políticas del mundo religioso de aquel entonces. 17:13 dice lo siguiente. 17:13 dice lo siguiente. Estos tienen un mismo propósito: entregar su poder y su autoridad a la bestia. Muy bien, recordemos que la bestia representa un sistema político religioso. Muy bien. En el tiempo de San Pablo también había hablado él de que ya para ese entonces estaba subsistiendo ese elemento persecutorio. Según de Tesalonicenses 2:3, leemos acá también lo siguiente. Vamos a buscarlo acá. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, leemos y versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vemos acá que el mismo apóstol Pablo dijo que para su época ya se estaba asomando el hombre de pecado, el hijo de perdición, que iba a llevar las riendas políticas religiosas del mundo a través de los siglos que estaban por venir después de ellos. Y continúa diciendo el versículo 7. Dice: porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo hay quien al presente lo detenga hasta que él mismo sea quitado de en medio. Pablo ratificaba que para su tiempo y para su época el misterio de iniquidad, ese elemento persecutorio, ya estaba en acción, pero que había todavía alguien que lo detenía y que a su tiempo sería quitado de en medio. El capítulo 7 de Daniel, leemos lo siguiente. Capítulo 7 y versículo 25. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo. Escuchen bien, lo mismo: tiempo, 1 año; tiempos, 2 años; y medio tiempo, 180 días, que equivalen a 3 años y medio de persecución. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo se llevó a cabo esta persecución? Porque tenía que cumplirse la palabra de Dios. ¿Y cuándo comenzaron a recorrer los 1260 días? Bueno, ahora entramos en la historia, porque todos estos han sido siempre elementos persecutorios. La persecución siempre, y lo será siempre hasta el fin de la historia de la humanidad, hasta que Cristo venga, un elemento antagónico, un elemento discordante, con el objetivo de destruir al pueblo de Dios, al pueblo de los santos, con el objetivo de mantener cautivo al mundo, por un lado. Ahora, ¿cuándo se llevó a cabo esto? Si nosotros leemos en la historia, en este librito vamos a leer, se llama El conflicto de los siglos, vamos a leer lo siguiente. Dice: en el siglo VI el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de todas las iglesias. El paganismo había dejado su lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad, según lo dice en el Apocalipsis. Entonces se empezaron a correr los 1260 años de opresión papal, precedida en la profecía de Daniel y en la profecía del Apocalipsis. O sea, estos 1260 días o 1260 años de persecución empezaron a correr
cuando el papado medieval se estableció como autoridad en el mundo. Como autoridad en el mundo. Recordemos que el paganismo persiguió a los apóstoles y persiguió a todos aquellos que se allegaban al conocimiento del Mesías. Fueron perseguidos, fueron masacrados. El apóstol Pablo tal vez Pedro fue crucificado, Santiago fue decapitado, otros fueron aserrados, en fin, muchísimas torturas se llevaron a cabo. Eso fue en la Roma pagana. Pero Roma después dejó de ser Roma pagana porque se murieron todos aquellos césares de aquella época, todos aquellos representantes del paganismo, porque no podían durar toda la vida. Entonces, cuando cesó la persecución apostólica, cuando la iglesia apostólica, recordemos que el evangelio fue llevado a Roma a través de muchos medios, y el último que lo llevó fue el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo llegó a Roma, ya allí había cristianos, lo que indica que el cristianismo entró a la corte de los palacios, y mucha gente de la nobleza se convirtieron seguramente y dejaron aquellos elementos paganos y comenzaron entonces a caminar en el cristianismo renovado, Tenemos allí el primer emperador que se convirtió, que ya fue el emperador Constantino, por allá por el año 321. Constantino entonces anuló la persecución y entonces trajo un nuevo auge hacia la iglesia de Dios, desarrollándose entonces un sistema político religioso mucho más efectivo, sin persecución. De allí entonces vemos que realmente pues todas estas cosas se han llevado a cabo. Mi querido amigo, por lo demás te invito a que sigas pues estudiando las profecías y viendo estos videos. Recuerda, si te gusta el video, dale like y compártelo. Y suscríbete al canal.